Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito y que tú sacias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Como veis, tenemos la iglesia muy florida. Hemos tenido las primeras comuniones que tocaba haberlas tenido el año pasado en mayo, pero que no pudimos tenerlas en mayo y por lo tanto las hemos trasladado, no el año pasado, en mayo, y las hemos trasladado a este mes porque parece ser además que la cosa va a empeorar. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía dando gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Y vamos a pedirle perdón, como hacemos siempre, por nuestras debilidades, por nuestras caídas, por esos momentos donde no hemos amado a Dios por encima de todas las cosas. Pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: no oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendito sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas». Palabra del Señor. Esta semana, la mayor parte de vosotros lo habrá leído o lo habrá escuchado en la prensa bien escrita o en los telediarios. Ha sido noticia un documental sobre el Papa Francisco. En ese documental, que se titula el documental Francesco, se reproducen unas manifestaciones en las que supuestamente el Papa estaría a favor de la aprobación de lo que antes se llamaba, mal llamado, matrimonio homosexual, una ley que protegiera esta unión entre los homosexuales, unión de convivencia civil, lo llamaba él. El Vaticano no ha dicho nada al respecto. Hay silencio. Esperemos que más pronto o más tarde el Vaticano hable. Yo voy a intentar daros una catequesis. Creo que como sacerdote necesito hacerlo, para que comprendáis una de las notas de la Iglesia Católica. En el credo decimos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. ¿Qué significa que es apostólica? Creo que esto me ayudará después a que podamos entender el contexto en el que tenemos que movernos y cómo comprender y tratar lo que supuestamente ha dicho el Papa. En primer lugar, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es así porque nos ama. Dios nos creó y puso en nuestro corazón una conciencia que nos ayudara a distinguir el bien del mal. Esa conciencia está iluminada por lo que la Iglesia siempre ha denominado, y los filósofos, ley natural. La naturaleza tiene unas normas. Como hay normas biológicas, nadie lo duda. Como hay normas físicas, nadie las pone en tela de juicio.
también hay normas morales que ayudan al ser humano a comportarse. Porque el bien te ayuda a ser feliz, mientras que el mal te hace daño. Tengas o no tengas fe, toda persona sabe que tiene que respetar a sus padres. Es una norma que no depende de tu fe, ni de la civilización o de la cultura donde hayas nacido, sino que depende de que lo tienes impreso en el corazón. Los padres son los que tienen que educar a sus hijos y por lo tanto los hijos tienen respeto o deberían tenerlo hacia los padres. Es una norma de la ley natural, moral, que todos tenemos impresa en el corazón, que Dios nos dio para guiarnos y ayudarnos. Cuando el ser humano peca, el ser humano pervierte la vocación a la que Dios le llamó, de ser amigo suyo. Y ese pecado ofusca la luz de la verdad, impidiendo que el ser humano por sí mismo pueda hacer el bien y evitar el mal. Al principio, el ser humano nace en un estado de naturaleza pura. Adán y Eva, nuestros primeros padres, no existía el pecado. No tenían inclinación al mal, hacia lo que no es bueno. Sentían un equilibrio en su corazón. Sentían solamente la llamada a amar, la llamada a ayudar al otro, la llamada a compartir. No había egoísmo. El pecado original introduce el mal en el mundo, desestructura ese equilibrio moral en el corazón del hombre, de manera que la luz de la verdad queda, en cierto modo, a veces ofuscada, ensombrecida, de manera que el ser humano hay veces donde ya no distingue con claridad el bien y el mal. Dios, que nos ama, envía a mensajeros que vayan iluminando el corazón del hombre para que el hombre vaya entendiendo qué es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que nos narran Antiguo y Nuevo Testamento. Esa historia de amor de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios se da a conocer, iluminando el corazón del hombre para que el ser humano sepa el camino que tiene que seguir y por lo tanto pueda encontrar la felicidad, es decir, la salvación. Por eso en el Evangelio que acabamos de escuchar, cuando a Jesús le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal?, él dice, amar a Dios por encima de todo y a tu hermano. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas, es decir, estos dos mandamientos ayudan al ser humano a distinguir el bien del mal, a construir un mundo más justo y a encontrar, por tanto, la salvación, es decir, la felicidad. Cristo instituye la Iglesia y la hace apostólica, es decir, encarga a Pedro y a sus compañeros el deber de anunciar el Evangelio. Les manda a anunciar el Evangelio, a perdonar los pecados, bautizando a los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles reciben ese encargo como una misión, no como un derecho. Ellos saben que no están capacitados, pero que es el Espíritu Santo el que les ayudará a llevar a cabo esa misión, la de llevar el Evangelio al corazón de todos los hombres. La Iglesia es apostólica, está alentada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero reside sobre la estructura de los apóstoles, que son los encargados, los enviados por Jesús para predicar el Evangelio. Los apóstoles predican primero oralmente y cuando ellos empiezan a tener edad, a marcharse a distintas comunidades, las comunidades que han recibido esa predicación van poniendo por escrito lo que se les ha transmitido. Primero hay una predicación oral, después se pasa a una predicación por escrito. Cada comunidad irá teniendo los dichos, las palabras de Jesús, lo que Jesús ha hecho, para de esa manera guardarlo como un tesoro que ilumine su vida y que les ayude a saber cómo tienen que vivir como seguidores de Jesús. Este encargo de los apóstoles es traspasado, porque ellos se iban a morir, lógicamente,
es traspasado a los obispos. Ellos nombran obispos en las comunidades que fundan, que se quedan con el encargo de servir a esa misión de llevar el Evangelio. Por lo tanto, el Papa y los obispos, que reciben esa sucesión apostólica, ese deber de transmitir el Evangelio, no son los dueños del Evangelio, son los transmisores, los intérpretes. A eso se le llama, a esa interpretación a la luz del Espíritu Santo, siendo fieles a lo que Jesús dijo, a la Escritura, se le llama tradición y magisterio. ¿Qué es la tradición? Cómo el Papa, los obispos, han interpretado eso que dice la Escritura. Ese magisterio es la tradición. El magisterio, la tradición, están al servicio de la Escritura, de la evangelización y, por lo tanto, de la verdad. El Papa emérito Benedicto XVI decía que la tarea que habían recibido tanto él como Papa como los obispos era una tarea similar a la que tiene el que en el Prado, en el Louvre, en cualquier otro museo, tiene que restaurar y conservar los cuadros. ¿Qué hace el restaurador? Sacar a la luz la belleza original del cuadro, que por el paso de los años, por el humo de las velas, ha ido ennegreciéndose, se han ido adhiriendo al cuadro suciedades, o a lo mejor algún mal restaurador ha aplicado alguna capa de un barniz que no convenía, puesto que necesitaba otro tipo de material, de pulimento. El Papa decía, yo no soy el dueño del mensaje, soy el conservador. Y uno que quiere restaurar y conservar el cuadro, lo que hace es sacar la luz de ese cuadro, la original luz de ese cuadro. No repinta el cuadro, porque entonces ya no tienes un Rafael o un Miguel Ángel. Tendrás el cuadro que ha restaurado y que lo que ha hecho ha sido pintarlo él como ha querido. Como esa señora que restauró, por decirlo de alguna manera, eso que todos conocemos, el Ecce Homo, y que nadie iba a ver esa capilla, pero a raíz de aquello, de lo mal que lo había hecho la pobre, con toda buena intención, pero muy mal, la gente iba a ver ese Ecce Homo tan feo, pero la gente iba a verlo. No se trata de cambiar, sino de ser fiel, de servir, luchando por transmitir el mensaje de Jesús, siendo fiel a la verdad que es Cristo y quitando todo aquello que con el paso de los años puede adherirse, como le ocurre a un cuadro. El magisterio, Papa y los obispos, sirven a la Escritura y al pueblo de Dios, interpretando en la fidelidad, en la continuidad, interpretando esa palabra del Señor, ese Antiguo y Nuevo Testamento. Este es el contexto. Nosotros hemos recibido la palabra del Señor, que la Iglesia no es su dueña. El Papa y los obispos son los garantes de la fidelidad de esa palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento? Estas hojas que veis son del Catecismo de la Iglesia Católica, porque no quiero tener nada que no sea lo que la Iglesia defiende. No son mis palabras, sino las palabras del Catecismo y de la Iglesia. ¿Qué es lo que la Iglesia dice al respecto de esto que ha surgido esta semana? ¿Cómo tiene que tratar el cristiano a las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo? Dice así el Catecismo en su número 2358. Podéis consultarlo si tenéis interés. Deben ser acogidas estas personas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo tipo de discriminación injusta. Lo dice el Catecismo, aprobado por el Papa San Juan Pablo II, y todavía vigente, no se ha cambiado. Y unos puntos antes dice el mismo Catecismo, apoyándose en la Sagrada Escritura, en Génesis, en Romanos, en Corintios, en Timoteo,
La tradición, es decir, el magisterio del Papa y de los obispos desde Pedro hasta nuestros días, ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y que, por lo tanto, son contrarios a la ley natural. Al ser contrarios a la ley natural, no pueden recibir aprobación ninguna. Este es el juicio moral que, siguiendo las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, el magisterio ha realizado de estos actos que son desordenados, pero donde se dice que tenemos que acoger a estas personas para ayudarlas a encontrarse con el Señor, a encontrarse con la verdad y poder, por tanto, vivir siendo fieles a lo que el Señor quiere de ellos. Esto es lo que dice la Iglesia. No se puede cambiar, porque son las palabras del Señor, son las palabras de la Escritura y de la tradición. Ni el Papa Francisco, ni el Papa emérito Benedicto XVI, como no lo fue el Papa San Juan Pablo II, ni ninguno de sus predecesores, es el dueño del mensaje. No son más que custodios que tienen que luchar por transmitir la fidelidad del mismo. Y por eso nosotros podemos sentirnos afortunados. Cristo fundó la Iglesia sobre los apóstoles para que tuviéramos unos guías que, iluminados por el Espíritu Santo, nos ayudaran a saber cuál es el camino que tenemos que seguir, para no caer en el relativismo moral. Porque si todo depende de las mayorías, lo que hoy es malo, mañana puede ser bueno. Pero entonces eso tiene algún valor. Si es malo y si es bueno, no puede cambiar. La fidelidad a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida, nos tiene que hacer saber que lo que la Escritura transmite y como es interpretada por el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, es la luz que tiene que iluminar nuestra vida, que no depende de la voluntad de una persona, papa u obispo, sino que es la voz de Dios que no puede ser cambiada. ¿Qué y cómo tenemos que interpretar las supuestas palabras del Papa Francisco? Eso lo diré la semana que viene, porque estoy esperando que haya un comunicado de la Santa Sede. Pero sí os pido, tanto a los que estáis aquí como a los que ven la misa por televisión, que dediquéis un cuarto de hora a ver un programa en televisión, en Magnificat.tv, la actualidad comentada que dirige el Padre Santiago Martín, donde aporta luz. Para que entendáis, primero, por qué salen estas declaraciones ahora. ¿Las hizo como dice el documental? ¿O están cercenadas, quitadas, porque no convenía que saliera esto ni lo otro? Se sacan fuera de contexto para que la gente crea que el Papa ha dicho esto o ha dicho lo otro. Miradlo. Actualidad comentada en Magnificat.tv. En YouTube también lo podéis encontrar. Y ahí el Padre Santiago hace un análisis de todo esto. No hay un comunicado todavía de la Santa Sede. Cuando lo haya, afrontaremos ese comunicado en respuesta a lo que está ocurriendo. Pero tened bien en cuenta esto. La Iglesia es una santa católica y apostólica. Que sea apostólica implica que el Señor encomendó al Papa y a los obispos que llevaran la buena noticia, el Evangelio, a todos los pueblos. No se puede cambiar, porque es la palabra del Señor, porque es palabra de Dios. Y esto nos da tranquilidad y certeza para acoger a estas personas, para ayudarles a encontrar la verdad que les ayude a encontrar la salvación. Pidamos que el Señor ilumine al Papa Francisco. Pidamos que el Papa y los obispos sean fieles a la vocación y misión que han recibido. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por el Papa, los obispos, para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó, de ser luz en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, familias rotas, parados, víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone nunca sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos a tu majestad, para que redunde en mayor gloria tuya cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo quisiste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia
has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Araceli, Tomás hijo y Tomás padre, Conchita, Vilma, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando Pilato entrevista a Jesús y le pregunta que si es rey, Cristo le responde que lo es y que él ha venido para ser testigo de la verdad. Y Pilato se encoge de hombros y le dice: ¿y qué es la verdad? La Iglesia nos ayuda a no caer en el relativismo, nos ayuda a distinguir el bien del mal, iluminados por el Espíritu Santo, a interpretar la palabra de Dios, la Escritura, y a saber que no todo lo que sientes es bueno, y con la ayuda de Dios tienes que luchar por ser fiel a aquel que debe ocupar el primer lugar en tu corazón. Con la ayuda de Dios puedes luchar contra lo que a veces sientes y sabes que es malo, el odio, la venganza, el egoísmo, también contra tus pasiones, las que son desordenadas y por lo tanto sabes que no te llevan ni a la felicidad ni a la salvación. Pidamos al Señor que la Iglesia cumpla su misión, la de llevar la palabra de Dios,
una palabra viva y eficaz que ilumina y llena el corazón de esperanza. No necesita la gente mentiras, humo. Necesita la luz de la verdad que ilumine su vida. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En primer lugar, quería daros las gracias por la colecta del Domum. Solo en los cestillos, donativos aparte, tanto entregados en efectivo como por transferencia, se recaudó más de 3.400 euros, más los donativos que nos han llegado por otros medios. Gracias de verdad por vuestra generosidad. Los hemos enviado ya para que de esa manera los misioneros puedan hacer un buen uso de los mismos, llevando la verdad, la palabra de Dios. En segundo lugar, es semana de oración, de penitencia, para pedir al Señor que todo esto se resuelva lo antes posible, porque estoy seguro de que hay algo detrás. ¿Por qué razón sale ahora este documental? ¿Por qué razón han quitado una parte y otra? Pero vosotros tenéis que defender también la verdad, y para eso tenéis que formaros. No cuesta nada entrar de verdad a ver la actualidad comentada del Padre Santiago, que os iluminará, como otros artículos que se escribirán para ayudar a saber decir una palabra. No puede ser que los católicos agachemos la cabeza como si no supiéramos nada. Hemos de formarnos para defender a la Iglesia, para defender al Papa, para defender la verdad y la justicia. Por lo tanto, ya tenéis tarea, formaros y rezar para que todo se solucione conforme el Señor quiera. O como os he dado ya la bendición, espero que tengáis una feliz semana. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, exures filii Eve, a te suspiramus, yermentes et frentes, in a lacrimarum ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes otros, haznos converte. Jesús, benedictus fructus ventris tuis, nobis, posto que si